orando, podemos ir orando, que yo sé que la gente está muy interesada en entrar. Ok, hermano, ya estoy grabando. Bueno, Listo. Padre Celestial, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús, de permitirnos reunirnos en tu nombre. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús por la vida que nos das en este día, por saber que tenemos esperanza en ti, podemos descansar en ti, de todas las situaciones en nuestra vida. Tú nos estás enseñando cómo descansar en ti. Te pedimos que esta noche tú nos hables a través del Espíritu Santo, que sea la revelación del Espíritu Santo la que nos abra tu palabra, nos abra el entendimiento, nos muestre al Señor Jesucristo de una manera también práctica para aplicar todo lo que Él nos quiere enseñar en esta noche en nuestras vidas, para bendición de nosotros y de nuestras familias y de las personas con las cuales tengamos relación. Tu palabra dice que tú nos llevarías a toda la verdad. Conoceríamos la verdad nos haría libres y sé que tú estás interesado en aclararnos, en traer luz a nuestra vida a través de tu palabra. Dejamos en tus manos en el nombre de Jesús esta reunión. Gracias por las personas que vayan a unirse a nosotros más tarde, pero gracias por los que estamos reunidos, porque tu palabra dice que donde estamos dos o más reunidos en el nombre de Jesús, tú estás en medio de nosotros. Te pedimos que tú te glorifiques con poder en esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Y Amén. por eso vamos a escuchar una alabanza y entonces ya iniciamos. Ok, amén.
Bueno, vamos a iniciar entonces con Hebreos 4. Para las personas que nos tuvieron la vez pasada, pues vamos a dar un pequeño contexto y acordarnos de que por encima de todas las cosas, este es un grupo de estudio. No venimos de una vez con todas las respuestas exactas y perfectas para todo, por lo menos yo no las tengo. Venimos a estudiar y venimos también a recibir de otros hermanos en determinado momento cosas que nosotros no vemos y que otro hermano que está estudiando de pronto las ve. Y a confrontar a que lo que uno dice y lo que dicen los hermanos también, pues se ajuste a lo que dice la palabra. Entonces, hay libertad, independientemente de la persona que guíe el estudio, hay libertad de interrumpir en un momento dado y levantar la mano y poder usted expresar sus dudas o lo que usted cree o hasta aún lo que usted no está de acuerdo, sin ánimos de argumentar y mucho menos de pasar más allá del argumento a discusiones, sino a que miremos todo para llevarlo a la palabra. Y la idea es que eso no se nos quede solamente en nuestra cabeza, sino que podamos incorporarlo con la ayuda de Dios a nuestra vida. Porque hay muchas personas que se enorgullecen de tener unas teologías muy especiales, según ellos, muy especiales para ellos, pero la pregunta es, bueno, ¿y tú, esa teología te ha servido para llevar frutos para Dios, para glorificar a Dios, para tener frutos en tu carácter? ¿O es simplemente una persona que sabe mucho de la Biblia y que está orientada y radicalmente colocada sobre una doctrina? Entonces, pues con la humildad que Dios nos pueda dar, vamos a mirar esto, ¿no? Entonces, yo quiero hacer un pequeño contexto de Hebreos 3 y como todas las veces, me puedes colocar, Alejito, me puedes colocar el libro Hebreos 4, Reina Valera, y así vamos haciendo. Yo leo el 1, el 2, doy lo que Dios me ha dado a mí sobre eso, pero entonces ustedes están en libertad y también pues el doctor que nos pueda apoyar en esta noche también con respecto a que tenga también libertad de expresar pues, lo que Dios le da a través de su lectura y de sus reflexiones personales y su estudio de la palabra, y así pues nos podemos enriquecer conjuntamente. Bueno, muy rápido, yo no voy a hacer un análisis muy profundo de Hebreos 3, sino quiero como que unas ideas para poder conectar con, con el capítulo 4. Y, yo personalmente, digamos, hay muchas cosas que se pueden rescatar, pero en el capítulo 3 del versículo 7 en adelante hay como una especie de exhortación, ¿cierto? Tomando ejemplos del Antiguo, desde antes, tomando ejemplos desde el Antiguo Testamento, hay una exhortación para los cristianos del Nuevo Testamento. Aún estamos hablando de esto en un contexto de pueblo hebreo, en el cual se está predicando al Señor Jesucristo como el Mesías, Señor y Salvador, o sea, como bajo el nuevo pacto, pero se está tomando mucho del Antiguo Testamento, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el capítulo 4 dice, temamos pues. ¿Qué sería lo que nosotros tendríamos que temer según el contexto del capítulo 3? Que ha habido una exhortación para que ninguno tenga un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Del versículo 2 en adelante se hace una exhortación sobre todo sobre la incredulidad y la relación con la dureza de corazón, ¿sí? Que puede resultar en que la persona termine por apartarse de Dios. La incredulidad se ve mucho, se habla mucho ahí, y se habla de exhortarnos los unos a los otros en tanto que el día se acerca para que ninguno de nosotros nos dejemos endurecer por el engaño del pecado. Algo que se ha perdido en la iglesia, yo no sé si ustedes están de acuerdo o no, es la exhortación. O se ve solamente con el punto de consolación, que es parte de la exhortación, pero la exhortación también tiene corrección. No estamos hechos como de dulcecito
de dulcecito, que cuidado, se rompe el dulcecito, porque si no, pues no podríamos seguir al Señor Jesús. Entonces sí hay de todas maneras consolación, pero hay corrección, hay amonestación. Y aquí el autor de Hebreos está haciendo eso. ¿Para qué? Por el peligro de caer en incredulidad y en dureza de corazón que termine apartando al creyente del Dios vivo, ¿cierto? Y también se habla acá de ejemplos del Antiguo Testamento del pueblo de Dios que salió por mano de Moisés, en el cual Dios estuvo disgustado con ellos por 40 años y que no entraron en el reposo de Dios, ¿cierto? Debido a que desobedecieron. O sea, entonces vemos cómo hay una unión entre la incredulidad, la dureza de corazón y la desobediencia, porque lo habíamos hablado muy claro, como Dios corregía como padre al pueblo de Israel, ahora como iglesia nosotros no podemos esperar que nos corrija menos, porque no seríamos hijos sino bastardos. Entonces la desobediencia tiene mucho que ver con el juicio de Dios, con diferentes juicios que Dios envía. Entonces ya entrando un poquito con estas ideas, me imagino que ustedes también tienen más, es solo para tener el contexto, cómo a través de los juicios que Dios envió al pueblo de Israel debido a esta situación de incredulidad, de desobediencia, de dureza de corazón, ¿cierto? Es que Dios envió juicios. Entonces, a través de estas advertencias conecta con el 4.1, dice, temamos pues, ¿quiénes? Ellos, y que nos une a nosotros, que nosotros también nos identificamos en que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno en Cristo, y nosotros al estar en Cristo somos partícipes de la misma promesa de salvación en Cristo Jesús, y esto es para nosotros también, porque somos iglesia. Entonces dice, voy a leer del 4 al 11, del 4 al 7, y el doctor, si es tan amable, me ayuda del 8 al 13, no, de una vez, yo leo del 8 al 10, y el doctor, si es tan amable, del 11 al 16, de una vez para mirar al capítulo, y bueno, miramos despacio hasta dónde podemos llegar. Entonces voy a leer el 4.1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día y reposó perdón, Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Por causa de desobediencia. Versículo 7. Otra vez determina un día hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Si es tan amable, doctor, del 11 al 16. Ok, hermano. Ya lo leo. Del 11 al 16 dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas
a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bueno, Amén. muchas gracias. Amén. Entonces yo voy a leer el 1 y el 2, doy pues, mi comentario frente a lo que Dios me muestra a través de esto y automáticamente todos tienen ustedes la libertad de levantar la mano y de aportar para que podamos hacerlo interactivamente. Cuando este versículo 1 dice, temamos pues digamos a nivel personal, yo veo esa advertencia, ¿cierto? De tener cuidado con que el corazón de uno no se endurezca y el pecado es muy sutil porque el pecado engaña y después mata. La paga del pecado es muerte. Entonces, la importancia de buscar tener un corazón puro, un corazón sensible a Dios, ¿cierto? Y la importancia también de la fe, porque aquí realmente Dios conecta mucho la incredulidad con la desobediencia, ¿cierto? Y hay una conexión entre la incredulidad, la desobediencia y no entrar en el reposo de Dios, porque Dios trae juicio por la incredulidad y Dios trae juicio por la desobediencia. No sé hasta qué punto nosotros, la iglesia, estamos tan conscientes de que Dios trae juicio por la desobediencia. También lo hemos experimentado a nivel individual. Yo he experimentado juicios de Dios en mi vida por la desobediencia. Y me di cuenta que es muy fácil decir que se es discípulo, porque como que por allá le dicen que todo cristiano es discípulo, a un discípulo que es consciente de que obedece, porque eso no es lo que realmente a uno le han inculcado mucho, la cuestión de obedecer. Siempre uno ha estado como en el plano natural en el asunto de parecer que obedece, pero no obedece. O sea, eso es algo que viene con la disciplina, de ahí viene la palabra discípulo, ¿cierto? Entonces, me llama mucho la atención la conexión que existe eso con entrar en el reposo. Entonces yo me ponía a pensar una cosa, ¿cuál fue la primera vez que yo experimenté reposo en mi vida? Y sería una pregunta que fuera buena que nos la pusiéramos todos, ¿cierto? Para no meternos solo en un campo teológico como abstracto. Tomemos la palabra reposo. ¿Cuándo fue la primera vez que realmente nosotros experimentamos reposo en nuestras vidas? Yo voy a hablar por mí y ustedes pues se sitúan. La primera vez que yo experimenté reposo en mi vida fue cuando experimenté el perdón de mis pecados. De resto, inquietud, angustia, rechazo, tantas cosas que uno es afectado como ser humano, y el reposo lo encontraba en espejismos del desierto, el alcohol, la promiscuidad, las fiestas, los viernes que como que lo sacaban a uno de todas las preocupaciones, pero venía el sábado con semejante guayabo tan macho y volvía uno a hacer el conteo de los dedos de cuántos amigos tenía, y de pronto podía haber algunos, pero más que todo eran amigos por las cosas en las cuales uno podía estar. Pero en el fondo siempre estaba uno experimentando, o digo yo, hablo por mí, soledad, angustia. Entonces yo me pongo a pensar, ¿cuál fue la primera vez que yo experimenté un reposo verdadero? No sé ustedes. Y lo uno a lo que dice la palabra, en el momento de la purificación de mis pecados y la conversión. Y la conexión con esto fue que Dios permitió que pudiera yo mirar a Jesús y permitió que a través del Espíritu Santo hubiera una fe que trajera convicción de pecado para caer delante de Él en arrepentimiento
y después voy a experimentar una paz que yo nunca había tenido. Entonces, no sé cómo ustedes identifican el reposo, para no hablar de una manera tan enciclopédicamente teológica, sino también de una manera muy práctica. Y la primera vez que yo experimenté, no sé ustedes también, el reposo real y verdadero en nuestras vidas fue en el momento en que tuvimos esa conversión, que supimos que no solamente habíamos sido convencidos del Evangelio, sino Dios había permitido que nos convirtiéramos al Evangelio a través de la obra del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué muchas veces aparentemente se pierde, pareciera que se perdiera ese reposo? Pablo le dice a las Gálatas: insensatos, ustedes han empezado por el Espíritu y ahora están acabando por la carne, porque ellos empezaron, tuvieron ese reposo de Dios por la revelación de Dios en su vida, la purificación de sus pecados, pero después ellos estaban pendientes de las obras para tratar de continuar en ese reposo, y resulta que Pablo les dice que eso no es así, que si se empezó por el Espíritu, ¿cómo se puede terminar después por la carne? Entonces, yo quisiera como entrar por ese lado, ¿no? Diciendo: temamos pues que no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Ahora, la situación es que si el reposo en mi vida entró así, ¿cómo tengo yo que continuar hasta el final o buscar continuar ese reposo? A través de la misma fe que Dios me dio ese reposo. Esa fe tiene que ser continua y tiene uno que tener mucho cuidado en no caer en dado momento en incredulidad, de manera que sea engañado por el pecado y termine la persona alejándose de Dios vivo. Versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces, aquí hay algo también que es bien importante y que tiene la relación con el corazón. Si en determinado momento el corazón de uno no está expuesto, como estuvo expuesto en el momento de la conversión, continuamente al Espíritu Santo, a la sensibilidad, al arrepentimiento, el corazón en determinado momento se puede endurecer, y no importa cuántas predicaciones yo pueda escuchar cada 8 días, puedo estar autoengañándome que estoy avanzando porque estoy escuchando cada vez más revelaciones y más cosas de la palabra, pero realmente eso no está haciendo provecho en mí, porque no está siendo acompañado de fe, y la fe viene por el oír por la palabra de Dios, pero Dios es el autor y el consumador de la fe. Entonces, si yo solamente estoy esperando escuchar y escuchar en determinado momento cada 8 días, pero en determinado momento yo no me acojo, que así como yo me convertí, yo necesito ese pan diario de comunión con Él, que el Espíritu, predicarme el Evangelio cada día, que el Espíritu Santo esté allá ablandando mi corazón, arrepintiéndome de pecado, pues es muy fácil de que yo me vuelva, y que es muy fácil volverse un oidor de la palabra, un conocedor de las verdades bíblicas. Y puede que a estas personas les estuviera pasando exactamente lo mismo, ¿sí? Les hubiera pasado que ellos se acostumbraron a escuchar la palabra, pero su corazón en medio de todo estaba tan lejos de la acción del Espíritu Santo que no les servía de nada lo que estaban escuchando, porque no estaba yendo acompañado por la fe. Doy la palabra, doctor, o el que quiera comentar sobre estos versículos. Tengo algo más, pero quiero dejar que ustedes hablen, por favor. Bueno, hermanos, aquí nos dice que temamos, ¿ya? Porque la primera palabra que aparece ahí en el versículo 1 es: temamos pues, no sea que permaneciendo en la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. O sea, Dios quiere que su pueblo, que sus hijos, que los que nos hemos acercado a Él, estemos rodeados de reposo, de paz, de gozo, de tranquilidad, de toda una sensación de bienestar por estar en cercanía a Él, por estar en comunión con Él. Pero si nosotros, Él nos hace esa promesa de ese reposo, y nosotros en algún momento comenzamos a dudar de Dios y de sus promesas y de sus enseñanzas, ¿qué pasaría con ese reposo? O sea, ¿permaneceríamos en ese reposo o comenzaríamos a hacer las cosas
y a luchar en nuestras propias fuerzas, a luchar en nuestras propias capacidades para tratar de vivir en paz. Definitivamente la paz de nosotros los seres humanos es estar en comunión con Dios y tener paz con Dios. O sea, esa relación que se rompió entre el hombre y Dios por causa del pecado desde el principio con Adán y Eva, y que después continuó por causa de los pecados de todos y cada uno de nosotros, eso ya tiene solución. Tiene solución en Cristo, nuestro Señor. Y podemos tener ese reposo si permanecemos en esa fe y en esa comunión con Dios en Cristo. Si hacemos sus enseñanzas y seguimos lo que Él nos dice. Pero si nosotros comenzamos a dudar de Dios y a decir, oh, Dios me dice que tenga tranquilidad, paz, que Él me va a ayudar, que Él va a estar pendiente de mí. Pero yo digo, no, la plata no me alcanza, ahora yo voy a trabajar 3 veces más y ahora voy eso ya de andar congregándose en la iglesia tanto, eso como que lo voy a dejar un poco, eso como de andar orando tanto, porque es que eso no me da plata, eso no me da forma a mí de alcanzar la paz que da el dinero, porque la gente cree que el dinero le va a dar paz. Bueno, entonces la persona comienza entonces a apartarse de Dios un poco y comienza a meterse más en las cosas del mundo, y no solamente por cuestiones de dinero, por muchas otras cosas. Entonces, esa incredulidad, Dios ve eso, entonces la persona va a seguir experimentando esa paz, esa tranquilidad. Entonces, cuando la persona comienza a dudar de las promesas de Dios, muy seguramente, como ya lo hablamos la reunión pasada, comienza el pecado a entrar en esa persona. Nuevamente comienza a repetir acciones que van en contra de la voluntad de Dios, porque la incredulidad y la falta de fe en Dios y lo que el enemigo hace para que nosotros le perdamos la confianza a Dios, así como la serpiente hizo en el jardín del Edén, con que Dios ha dicho que no podéis hacer tal cosa. No, Dios les está mintiendo, no es así, así como le dijo a Eva. Entonces, si nosotros nos dejamos meter esas cosas en la mente y en el corazón, otra vez comenzamos a apartarnos de Dios y recaemos en el pecado. Entonces, esa paz que teníamos antes parece que ya no lo hubiéramos alcanzado. Y si permanecemos en esa condición de incredulidad contra Dios, porque la incredulidad, eso de no creerle a Dios, es un pecado contra Dios, eso nos va haciendo que nos alejemos de Dios. Y hay personas que llegan al punto hasta que definitivamente se apartan completamente de Dios, se alejan primero de la iglesia, se alejan primero de los hermanos, van yendo poco a la iglesia, ya no se quieren congregar y después terminan apartándose definitivamente de Dios. Y para mí, como ya yo les dije, yo estoy convencido que sí son verdaderos cristianos, pero el engaño del pecado, el engaño de la incredulidad, el querer meterse más en las cosas de este mundo, hacen que pierdan esa paz que Dios les dio, como dice el hermano Jorge, cuando creyeron, cuando se sintieron perdonados de sus pecados. Entonces, cuidado, nos estás diciendo aquí que temamos, versículo 1, temamos, porque eso puede pasar. Yo no creo que Dios haga advertencias vacías. O sea, esta advertencia es algo real. Si la escritura lo dice es porque es algo que realmente puede pasar, que perdamos ese reposo en el que Dios nos quiere mantener. Si nosotros estamos en Cristo y verdaderamente permanecemos firmes en sus enseñanzas y en lo que Él nos ha dicho, vamos a vivir una vida de reposo. Pero si nos alejamos y comenzamos a vivir incrédulamente, nuevamente, alejados de Dios, alejados de seguir sus enseñanzas, pues vamos a volvernos atrás y vamos a volvernos al pecado y vamos a alejarnos de Dios. Entonces, hermanos, la decisión es de todos y cada uno de nosotros que reflexionemos en eso, a ver si es más importante lo que este mundo nos ofrece o la paz que Dios nos ofrece, ¿ya? El Señor Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, ¿ya? Y también nos dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Entonces nosotros que tenemos que tener certeza de que si nosotros seguimos sus enseñanzas, esa paz va a permanecer con nosotros, ese reposo que tiene todo aquel que es verdaderamente del Padre a través del Hijo Jesucristo. Eso es lo que puedo comentar de esos versículos. A ver, muchas gracias. ¿Hay alguien que quiera comentar algo sobre esto? Bueno, yo quisiera unos versículos, no es necesario que si ustedes lo quieren ver en sus Biblias allá, pues está bien, ¿no? Pero los quiero como referencia para enriquecer un poco más estos dos versículos y lo que se está hablando.
Voy a leer unos versículos acá despacio y quisiera que reflexionáramos sobre ellos. Voy a leer Juan 6, del 25 al, bueno, 7 al 35. Voy a leer. Esto sucedió después de que el Señor Jesucristo multiplicó los panes, que todo el mundo empezó a buscar. Juan 6, 25 dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Estoy leyendo por si alguien quiere anotar o quiere leerlo. Juan 6, 25 en adelante. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cómo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Versículo 27. Juan 6, 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Estamos hablando aquí de trabajar, ¿no? ¿Qué trabajo? ¿Qué cosas debemos hacer? ¿Qué obras debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ahí no se habla de reposo, sino de trabajo, ¿no? Poner en práctica las obras de Dios. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis, otra vez nos remite siempre a la fe, de lo que ya Él hizo. Que creáis, no les digo hagan esto, hagan aquello, hagan lo de más allá, sino que creáis. Y eso, pues sabemos que eso está unido al arrepentimiento, ¿no? Por la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Que creáis en el que Él ha enviado. O sea, que creamos todo lo que Él dice, todo lo que Él ha dicho, a través de los profetas, a través del mismo y a través del Nuevo Testamento, de las cartas de Pablo, todo lo que Él ha hablado, que lo creamos. Dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el pan del cielo. Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y en el que me cree no tendrá sed jamás. Entonces es muy interesante cómo el Señor Jesús nos insta no solamente en el momento en que nosotros creímos para nuestra salvación, sino que se vuelva un camino de fe todo lo que nos hace falta transitar por la tierra en nuestra santificación progresiva y que aprendamos y estemos en comunión con Él de manera que sigamos como iniciamos, en fe, no dejando que se instale la incredulidad en nuestras vidas. Eso tiene también que ver con lo que el doctor decía, ¿no? Entonces es pues para pensarlo. Otro versículo que es importante, en Hebreos 1.3, lo voy a leer porque no, simplemente es para enriquecer lo que estamos hablando. Él es el resplandor de su, Hebreos 1.3 dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Esto nos habla también que el Señor Jesucristo está en reposo. Él apareció para quitar el pecado y ahora viene solo en referencia a los que lo esperemos. Ya no viene más con referencia al pecado, ¿cierto? Ya viene como juez. Y también dice que por una sola obra hizo perfecto a los santificados. Entonces, ¿qué pasó? Que él hizo ya lo principal que tenía que hacer, no, que lo quiso hacer por amor de nosotros, sufrió la cruz y el oprobio y ahora se sentó. Entonces, lo que yo veo es que él también quiere que nosotros entremos en ese mismo reposo de lo que significa el reposo de Dios en el sentido en que nuestros pecados han sido purificados, o sea, tener la conciencia de que, ¿qué más reposo podemos tener si el día que salimos de este mundo no vamos a tener condenación? ¿Qué más reposo puede tener un hombre cuando sabe que está a cuentas con la justicia de Dios? ¿Sí me entiendes? Yo puedo hacer muchas cosas y todo eso, pero si resulta que yo sé que el día que me vaya a encontrar allá con el Señor Jesucristo no voy a estar en condenación,
sino que la sangre que Él vertió en la cruz allá está en el propiciatorio como un testimonio de que yo creí en Él, puse mi fe en Él y en el sacrificio de la cruz, pues yo puedo tener reposo desde acá. Pueden suceder muchas cosas alrededor que le mueven a uno el piso, a uno le mueven el piso muchas cosas, aún hasta la parte económica, llegan personas hasta que se suicidan por las presiones que en determinado momento pueden tener por la parte económica, o sea que en la parte humana ni siquiera se puede menospreciar eso tampoco, o la pena de haber perdido a la esposa, o bueno, tantas crisis que pueden atacarnos a nosotros como seres humanos. Pero nada se compara con saber que yo ya puedo tener reposo porque sé que estoy a cuentas con la justicia de Dios. Entonces, de ahí se deriva ya lo demás. Ahora hay algo interesante que dice, en Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Parece que hubiera una contradicción, ¿no? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero resulta que esas buenas obras no me las tengo yo que inventar para justificarme ante Dios, sino que son obras que Él ya preparó de antemano, que son evidencia de mi salvación. Y por la gracia de Dios, como resultado de la evidencia de mi salvación, yo voy a estar caminando en esas obras, pero prácticamente estoy también en el reposo de Dios porque son obras que Dios preparó de antemano y que muestran la evidencia de mi salvación. Eso es muy diferente a estar yo esforzándome en obras para lograr la salvación, ¿cierto? Porque por gracia sois salvos, dice Efesios 2:8-10, por gracia sois salvos por medio de la fe. Volvemos al mismo punto. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces es muy diferente que yo esté esforzándome por allá en una cantidad de obras que, que la misma persona se inventa para tratar de justificarse delante de Dios, a caminar en obras que Dios ya ha preparado en mi camino de antemano, que evidencian mi salvación y que me da la gracia y aún el gozo de poder caminar a través de esas obras. Eso es muy diferente. Ahora, eh, con su permiso, les leo aquí ya un último versículo y ya pasamos a los demás. Dice en... Callen al perrito. Dice, Primera de Pedro 1, 17, dice, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos, y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros, entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Algo que nos tiene que ayudar en nuestra fe es que antes de que el mundo fuera creado, Dios ya había preparado la solución para nuestra salvación. Porque dice acá que antes de la fundación del mundo, Él ya tenía destinado al Cordero de Dios, sin mancha y sin contaminación, para la salvación y purificación de nuestros pecados, antes de que el mundo fuera creado, antes de que Adán y Eva pecaran. Pero se manifestó eso es en los postreros tiempos, cuando el Señor Jesucristo vino y se hizo esto en nuestra realidad un hecho. Entonces, si tenemos un Dios tan soberano y omnipotente que ya había previsto antes de crear el mundo
cómo nos iba a salvar a nosotros, preparando nuestra salvación a través del Cordero de Dios. Y nuestra salvación porque dice que nos escogió a nosotros en Cristo antes de la fundación del mundo. Imagínense dónde podemos nosotros colocar nuestra fe cuando nosotros empezamos a comprender esto, que es un Dios que omnipotente, que no improvisa absolutamente nada, que tiene el control de todo y que ahora simplemente está esperando la respuesta de cada uno de nosotros, de cada hombre, al arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. Solamente quería como hablar un poquito de esto para, digamos, como para... ¿Qué estás haciendo? Esperanza, ¿hay alguien que quiera comentar sobre estos dos versículos antes de pasar al 3? Nelson, cualquiera. Esperanza. Esperanza, ¿tú quieres comentar sobre algo de esto que estamos hablando? Seguro Tienes abierto el micrófono. Se le abrió el micrófono sin querer, parece. Bueno, listo. Entonces, no sé, Nelson, el doctor, si hay algo más para comentar sobre esto. Pues, que gracias a Dios me pude conectar ya y apenas me estoy poniendo en contexto, pero oyendo lo último que planteaba Jorge y que está en la palabra, el sentimiento es de gratitud, de agradecimiento permanente, saber que desde antes de la fundación del mundo Dios nos tenía programados ya en este plan de salvación. Y orar mucho para que la mayor cantidad de gente que está cerca de nosotros o en nuestra familia ratifiquemos que ellos también están en el plan de salvación. Porque la actitud no es la de decir, bueno, no hay nada que hacer. Claro que sí, hay mucho que hacer. Primero, dar gracias permanentes a Dios por la deferencia especial y orar mucho y llevar la palabra para que en esa misma condición estén, ojalá, la mayoría de todos los que están cerca de nosotros. Quería decir eso. Amén, hermano. Muchas gracias. Uy, Dios mío, el tiempo pasa. Quedan 14 minutos. Ahorita cualquier cosa ponemos el link para que se unan en la parte siguiente de la reunión antes de que se termine esta primera parte. Doctor, ¿quería decir algo? Bueno, quería decir que no debemos confundir el reposo que Dios nos quiere dar con que nos volvamos perezosos. O sea, el reposo no es que nosotros ahora, como somos cristianos, entonces nunca nos vamos a esforzar en nada, no vamos a trabajar, no vamos a estudiar, no vamos a luchar en la vida. No. Nosotros lo que tenemos claro es que si tenemos confianza en Dios, creemos en Él, creemos en sus enseñanzas, Dios tiene toda nuestra vida planeada, Dios tiene toda nuestra vida en sus manos, Dios nos va a ayudar en todas nuestras necesidades y problemas, pero nosotros hacemos lo que nos corresponde hacer en lo que nosotros nos toca hacer. Por ejemplo, si yo soy un estudiante, yo tengo que ser un buen estudiante y tengo que estudiar bastante y tengo que ser un buen estudiante. Si soy un trabajador, en lo que trabaje, en la profesión, en el oficio que Dios me haya dado, yo tengo que dar buen ejemplo siendo un buen trabajador, no sirviendo al ojo, sirviendo bien, haciendo las cosas, todo lo que se me ordena en el trabajo, siempre y cuando esté dentro de la voluntad de Dios, hacer todas las cosas correctamente, hacer todo lo mejor posible. ¿Ya? Eso la escritura también nos los enseña, que debemos ser así. Pero entonces ahora no es que yo me voy a echar la locha, no, yo estoy en el reposo del Señor y entonces yo no voy a trabajar, yo no me voy a esforzar, yo no voy a hacer nada. A ese reposo no es a lo que se le está hablando, sino a esa paz que nos da Dios por estar en Cristo, a esa tranquilidad de saber que estamos en sus manos y de que nuestra vida está guardada en Él. Y saber que si nosotros confiamos en sus enseñanzas y confiamos en sus mandamientos y hacemos todo lo que Él nos ordena, a la postre todas las cosas nos van a salir correctamente como Dios quiere que salgan. Entre más comunión tenemos con Dios, entre más lo buscamos a Él, entre más seguimos sus enseñanzas, Dios nos va enderezando nuestro caminar. O sea, todas las cosas que vamos viviendo paulatinamente van saliendo hacia un destino
de tranquilidad, de paz, de prosperidad, tanto espiritual como material, de toda clase. Ya Dios va encaminando nuestro caminar si vivimos en fe, si seguimos creyendo en Él. Pero nosotros tenemos que hacer también, porque yo no, yo tengo reposo, el trabajo me va a llegar a la casa y yo no voy a meter una hoja de vida. No, yo tengo que ir a poner la hoja de vida en la empresa donde yo quisiera trabajar, o en las empresas donde de pronto me pueden contratar. Y Dios de alguna manera me va a dar el empleo que a Él le parece que es lo mejor para mí, para que yo viva una vida digna y reposada, una vida en donde yo pueda trabajar y al mismo tiempo servirle a Él y seguirlo buscando a Él. ¿Ya? Porque uno se da cuenta muchas veces que también eso sucede, que hay creyentes que le salen unos trabajos en donde ya no pueden servir a Dios, ya no pueden congregarse. Entonces yo me pregunto, ¿ese sería el trabajo que Dios en verdad quiere para uno? O sea, un trabajo en donde ya uno no se puede acercar a Él, porque hay empleadores que son abusivos y ponen a la gente a trabajar día y noche. Bueno, si yo estoy en esa situación, yo no puedo amar mucho ese trabajo. Yo debo decirle, Señor, mira, este trabajo me está apartando de ti. Ayúdame a tener un trabajo en donde yo pueda seguir teniendo comunión contigo, porque si este trabajo me aleja de ti, no voy a poder permanecer en tu reposo. Entonces ahí es donde esas son las cosas que uno tiene que sopesar, que equilibrar y mirar a ver qué es lo mejor. Porque si de pronto hay dos trabajos y en uno me pagan, por decir cualquier número, 5 millones, pero tengo que trabajar día y noche. Y hay otro en que trabajo en que nada más me pagan 2 y trabajo lo suficiente y me gano lo suficiente para poder subsistir y me permite seguir sirviendo a Dios y vivir para Él. Mejor cojo el de 2 y no el de 5, así esté lleno de montones de dinero. Porque el dinero no me va a dar reposo, pero Dios sí me puede dar reposo con 2 millones de pesos, porque Dios puede multiplicar lo que Él nos da para que nos alcance y aún nos sobre. Entonces, hermanos, eso era el comentario que quería hacer acerca de esto, de estar en el reposo del Señor, viviendo por fe. Te comunicas con él y le dices que estamos. Perdón, es que estaba llamando. Qué pena, doctor. Ya me pareció muy bueno y le atendí todo eso y tiene, eso se llama, pues, equilibrio. Sino que es que hay un hermano acá que está preguntando a qué horas es para entrar. Sí. Bueno, nos quedan 9 minuticos, vamos a avanzar un poquito más. Y entonces ahorita Alejandro va a colocar el link ahí para que ustedes estén pendientes de cuál es. Dice, bueno, pero los que hemos creído entramos en el reposo. O sea, la relación que hay entre la fe y el reposo de Dios, ¿no? De la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. O sea que aquí había en ellos una situación grande de incredulidad que llevaba a la desobediencia. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Dice el Salmo 95:11, lo voy a leer acá. Salmo 95:11 dice, voy a leer desde el 7, dice, porque Él es nuestro, 95:7 al 11 dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, Él nos está hablando a nosotros que somos pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Ahorita inclusive podemos mirar algunos versículos que tienen que ver con esto. Pero dice, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación. Y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Entonces ya un último comentario me habla mucho acá del divagar en el corazón. Me parece que aquí hay una actitud como de negligencia frente a el acercarse a Dios, el conocer quién es Dios
en todos sus atributos, para poder conocer cuáles son sus caminos y cuál es la voluntad de Él frente a mi propia vida. Alguien que está divagando en el corazón no es alguien que está leyendo, estudiando la palabra, no es como dice el doctor, de pronto es alguien que está muy ocupado con asuntos del mundo que nadie dice que no se deben tener en cuanto al trabajo, cosas, o sea, del equilibrios, y está simplemente siendo negligente con la relación con Dios, pues el corazón empieza a divagar. Hablábamos la otra vez como que el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve, ¿sí? Y entonces, ¿qué hacía eso? Eso traía una deshonra a Dios, de manera que probaba en cierta manera a Dios, porque una de las cosas también que nosotros pensamos es que Dios no es el que tiene que hacer fila, porque nosotros estamos muy ocupados para atenderlo. Somos nosotros los que tenemos que hacer fila para que Él nos atienda, porque Él es Dios y nosotros somos simplemente hombres. Entonces uno no puede abusar, a veces uno se le olvida esta situación y entonces como que le da a Dios lo último que queda por allá. Sí, voy a darte esto ya porque, ya por esto, ya no tengo que hacer tantas cosas, entonces ahora sí yo sé. Y entonces como si Dios siempre tuviera que hacer cola para, para ver cuando nosotros tenemos tiempo. Y me parece que esto tiene que ver con esa situación a tal punto que Dios se sintió probado, que lo estaban probando, ¿cierto? Eh, bueno, quedan 5 minuticos, un momentico, ¿será que puedes colocar? ¿Ya está? Ok, el link entonces ya está, hermanos, para que ahorita tan pronto se termine el tiempo, nos quedan 5 minuticos, entonces se puedan conectar pues para que terminemos en esta segunda parte, en esta otra parte que Dios nos quiere seguir hablando a nosotros, por favor. No sé si hasta acá alguien quiere hacer algún comentario con el versículo 3. Yo quisiera que aprovechar la oportunidad del versículo y de cuando se habla de, de que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo y que las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Entonces, hacer una ampliacióncita sobre un tema que se especula mucho sobre él, que es el de la predestinación. A ver si en la segunda parte escuchamos algo sobre lo mismo. Claro, claro que sí, claro que podemos ir hablando sobre eso, que la palabra es la que tiene toda la razón de todo, ¿cierto? Y más cuando uno quiere estudiar la palabra sin manipulación, sin sostenerse en la verdad. Algo que quisiera volver a leer antes de que terminemos, que tiene que ver con esto, dice que en 1 Pedro 1 dice que fuimos salvos no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Aquí habla también de la fundación, antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Entonces, eh, eh, digamos, también uno puede decir lo que uno piensa hasta que pues, lo puede apoyar con lo que dice la palabra, pero todos tenemos posiciones también de lo que pensamos. Vamos a estudiar eso, pero con respecto a lo que yo creo y pienso a nivel personal es que toda persona que llega a Cristo está escogida. Que Dios no quiere que ningún hombre perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay muchos versículos que apoyan que Dios no quiere que Dios no juega los dados con las almas eternas de los hombres. Y yo creo yo a nivel personal de lo que he leído hasta la luz, hasta donde yo voy, es que toda persona que acepta el Evangelio, que se arrepiente y que toma a Cristo como Señor y Salvador, ese Cordero desde antes de la fundación del mundo es una persona que está escogida. O sea, el que se somete a la justicia de Dios, que es la persona del Señor Jesucristo, sea judío, sea gentil, esa persona está escogida. Esa persona está escogida. Porque es mucho más la parte que habla conscientemente la Biblia de que Dios no quiere que ningún hombre se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, que algunas excepciones, no excepciones, sino algunos versículos que pareciera que dijeran lo contrario. Entonces, ahí es donde nosotros, perdón la palabra, y no quiero ofender a nadie, no podemos ser fanáticos
en el sentido de aferrarnos simplemente a una cosa cuando la Biblia da más evidencias de otra, sino con humildad, bueno, miremos a ver qué es lo que nos dice la Biblia. De manera que la posición que usted tome es una posición que usted consiguió al estudiar, no simplemente alguien que le dijo a usted y usted quedó como con una doctrina porque alguien le dijo. La respuesta es, ¿lo que tú crees es cosecha de lo que tú has buscado o solamente lo que alguien te dijo? Esa es una pregunta interesante. Y cualquier Y hijo de... un repaso a los atributos de Dios. Por esa vía uno se va explicando mucho. explícame un poquito cómo así, Nelson. Sí, cuando uno también estudia o se entera de los atributos de Dios, justicia, amor, bueno, eterno, inconmutable, etcétera, pues eso le va dando también luces sobre esa preferencia grande que tiene Dios con nosotros y la escogencia o la separación para Él. Claro, claro, conocer a Dios como es, eso da muy... Doctor, si quiere usted retome ahorita un poquito sobre la pregunta que hizo Nelson. Bueno, el hermano, esperémoslo un momentico, Sí, pues si quiere que hablemos de algo de la predestinación, pues sí, mira, sí, vamos a sí, ver sí. si, La idea es pues que la palabra nos vaya sí, dando... vamos a ver quiénes más se van uniendo y ahí miramos. Ok, ya llegó el hermano Nelson que hizo la pregunta. Bueno, estudiar la predestinación es un tema largo, hermano, o sea, y hay corrientes teológicas que basan su ideología prácticamente en eso, en hablar mucho de esa predestinación. Dios ha predestinado personas, sí, la palabra está en la escritura, dice que sí, Dios tiene personas eh, predestinadas para salvación, pero en el sentido correcto, no en el sentido equivocado en el que algunos lo han tomado. O sea, no es que Dios está jugando, como dice el hermano Jorge, a los dados, escogiendo a unos para salvación y a otros para perdición. O como dicen los hermanos calvinistas, Dios tiene escogido a unos para salvación y a otros simplemente como no los tiene predestinados para salvación, ellos simplemente se pierden porque todos están condenados. No, o sea, no, la escritura no parece mostrar esa idea, más bien es una idea de una mala interpretación de la escritura. Más bien es que Dios, conociendo de antemano todas las cosas y siendo omnisciente, teniendo el pleno conocimiento de cuál va a ser la respuesta de todo ser humano a su llamado, sabe quiénes van a responder positivamente al llamado de salvación y quiénes van a permanecer en ese llamado de salvación hasta el final de sus vidas. Por ende, Dios puede escribir un libro llamado el libro de la vida, en el cual están escritos los nombres de todas aquellas personas que son salvas. Dios sabe perfectamente quiénes son esas personas que al llamado de su voz, al llamado a que se acerquen a Él a través de la fe en Jesucristo, esas personas se van a salvar. Entonces, como Dios lo sabe, lo tiene escrito. Y tiene un libro llamado el libro de la vida donde están escritos los nombres de todas esas personas. Entonces, no es que Dios determinó que unos se salvaran dedocráticamente y dijeran, no, este va a ser salvo. ¿Por qué? Porque yo quiero. Y no, ese lo voy a desechar sin ningún motivo. Que es más o menos la idea que exponen los hermanos calvinistas. No me parece que la Biblia diga eso con todo el respeto de ellos. Me parece que es una idea equivocada. No sería lo propio de un Dios misericordioso, de un Dios justo, de un Dios amoroso. Me parece que su pensamiento no refleja el pensamiento de un Dios justo, sino más bien de un Dios que estaría jugando con el ser humano. Ellos tienen sus versículos, tienen sus argumentos para decir que sí, que Dios actúa así, pero ellos tratando de mostrar a Dios como alguien correcto, lo están mostrando como alguien malo. O sea, sinceramente a mí no me parece que estén mostrando con esa forma de pensar a un Dios misericordioso y al mismo tiempo justo. Dios simplemente, su omnisciencia le permite saber todas las cosas y le permite saber perfectamente bien
quienes van a recibir su llamado y se van a salvar. Entonces Dios los tiene predestinados a todas esas personas que son así. Pero yo le puedo decir a todo ser humano con plena confianza, acercarme a cualquier persona de cualquier origen, de cualquier nacionalidad, de cualquier etnia, que si cree en el Señor Jesucristo y se arrepiente de sus pecados, será salvo. La decisión está en sus manos. La decisión es del hombre en ese sentido. Ahí el hombre tiene que tomar la decisión si acepta el llamado de Dios a través de Jesucristo, si lo rechaza. Dios allí no es el que está determinando eso, es el hombre el que está determinando eso. Bueno, entonces ellos comienzan a hablar de la soberanía de Dios y de otro montón de cosas, pero para mí de una manera errada. Eso es lo que te puedo comentar de eso de la predestinación. Y si algún día quieres que lo estudiemos versículos a versículos y mirando todos los versículos que ellos argumentan, podemos hacerlo, pero me parece que es una concepción errada de lo que la Escritura dice. Es lo que puedo comentar, hermano. Yo quisiera decir algo más frente a eso y me parece bueno la pregunta de Nelson, porque nosotros no debemos quedarnos callados frente, o sea, que no haya temas tabús. Hay algunos lugares, algunas iglesias donde son temas tabús, se puede hablar sobre una cosa y otra no. ¿Por qué? Si todos estamos llevados y guiados es hacia la verdad y no hacia específicamente hacer como una campaña política con lo yo pienso mejor que fulano sutano. Pero yo veo, Nelson, también que hay una parte que no se entiende bien y por eso a veces también se piensa eso. Por ejemplo, en esta parte de la Biblia, no lo voy a decir, en Tesalonicenses habla de que el primer hombre es alma viviente y el segundo hombre es espíritu vivificante. Entonces, estas personas a veces, con todo respeto, malinterpretan el hecho de la muerte espiritual. Cuando la Biblia se habla de la muerte espiritual, ¿cierto? Se está hablando desde que el espíritu de conexión, de comunión con Dios se rompió, está muerto. Tiene que ser revivido, tiene que ser renacido. Pero el alma está viva, porque en el alma está mi mente, en el alma está las emociones y los sentimientos y en el alma está la voluntad. Todo ser humano tiene en el alma eso. Así no sea creyente. Tiene una mente para pensar, tiene un corazón para sentir emociones y sentimientos y tiene una voluntad para decidir. ¿Sí? Y el ejemplo que yo quiero dar es el siguiente. Cuando Pedro hizo la primera predicación, estaba hablando a gente impía y les estaba diciendo, les estaba hablando que habían crucificado al Mesías, y en Hechos 2:36 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Escuchen esto. Al oír esto, se compungieron de corazón. O sea, que estas personas estaban muertas espiritualmente. Las personas estaban muertas espiritualmente, eso no es de otra. Pero que esas personas pudieron oír, ¿cierto? Y al oír, en su mente, tuvieron que tener un proceso de confrontación mental donde dijeron: nosotros creíamos esto y ahora Pedro nos está diciendo que se cumplieron esas profecías y que sí era el Mesías en que nosotros crucificamos. O sea, ellos primero tuvieron una iluminación en su mente y estaban muertos espiritualmente. Miren lo que pasó después. Después de que ellos entendieron, se compungieron de corazón. O sea, que en el alma de ellos esa información pasó de la mente al corazón. Y el Espíritu Santo estaba trabajando porque causó que se redarguyeran, pero pasó al corazón. Y mire después, si ellos no podían hacer nada, pues entonces ¿por qué preguntan qué haremos? Ellos mismos preguntan qué haremos. Y Pedro les dijo: pues arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, Pedro no se puso a complicarla más. ¿Será que ellos estos sí? ¿Será que estos son Sí, elegidos? ¿será que son escogidos o no son escogidos? Yo le dijo a todo el mundo y los que decidieron, porque ellos mismos preguntan ¿qué haremos? Los que decidieron seguir las instrucciones de Pedro se salvaron. ¿Cuáles eran las instrucciones?
arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, la muerte espiritual no es que el alma está muerta, la muerte espiritual es que el espíritu que conectaba a Dios con el hombre se rompió, tiene que ser regenerado, pero el alma está ahí, ¿sí? El alma está ahí, entonces por eso Dios puede decir, toda alma que pecare esa morirá, porque el alma está, es alma animal, ¿no? Está separada de la vida espiritual de Dios. Pero esto está funcionando, la gente sabe cuando uno le dice que hay que arrepentirse, la gente tiene una conciencia porque sabe que lo que está haciendo está mal y la gente en el fondo sabe que depende de ellos si se arrepienten o no. Y saben que lo podrían hacer. Lógicamente, si no estuviera el Espíritu Santo, pues, porque es el que causa convicción de pecado, que va con la palabra trabajando juntamente, ¿no? Sí. Pero, ¿qué piensas de eso tú? No, es que los hermanos calvinistas tienen una forma muy, muy extraña de analizar las cosas, porque cuando uno les menciona cosas como esa, ellos te dicen, sí, pero es que están muertos espiritualmente y los muertos no oyen, no ven, no sienten. Entonces, como los muertos están muertos, no pueden hacer nada por sí mismos, por salvarse. Y yo digo, sí, pero ese es un muerto literal. Pero aquí nos están hablando es de muerte espiritual. La muerte espiritual es esa condición en la que está el hombre de alejamiento, de separación de Dios por causa del pecado. Pero no se está refiriendo a que el hombre, como tú dices, no tenga voluntad, no tenga sentimientos, no piense, no razone. En eso el ser humano no está muerto. Y a eso se puede apelar, Dios apela a eso para decirle al ser humano, estás muerto porque estás lejos de mí. Arrepiéntete y cree en mi hijo para que te pueda salvar. Ya, a un muerto, si yo fuera a una funeraria y ahí hay un cadáver, pues yo a un cadáver sí no le puedo decir nada de esto, porque o a un cementerio, yo no voy a abrir un cajón y decirle a un cadáver semejante cosa, porque el cadáver está literalmente muerto. Pero a un ser humano que aún está con vida y que aún tiene esperanza, yo le puedo decir, arrepiéntete, porque su mente todavía funciona, ¿ya? Su corazón todavía está latiendo. Entonces le puedo decir, arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, ¿ya? Entonces, yo no puedo tomar literalmente el hecho de que la muerte espiritual es que alguien que no oye, que no ve, que no siente, que no piensa. No, la muerte espiritual es el alejamiento de Dios, la separación del hombre de Dios, ¿ya? Esa condición en que los seres humanos no queremos acercarnos a Dios ni queremos saber nada de Él. Eso es muerte espiritual, pero yo no lo puedo tomar en otro sentido, ¿ya? Que el ser humano está incapacitado para arrepentirse y creer. No, Dios le ha dotado al ser humano de la capacidad de arrepentirse de sus pecados y de creer, porque entonces Dios no podría decir que quiere que todo hombre que todo ser humano se arrepienta y proceda a ser salvo. Dios quiere que todos los hombres se arrepientan y procedan a la salvación. Entonces Dios no lo haría, Dios no quisiera eso si el ser humano si no lo hubiera dotado de la capacidad para eso. El ser humano tiene esa capacidad de una manera innata, tanto de arrepentirse como de creer. Entonces, de pensar lo contrario simplemente me parece muy extraño, pero bueno, cada quien tiene derecho a tener una posición de soteriología personal, pero la verdad me parece muy mal fundamentada en lo que la Escritura dice. Y una Que es última lo que cosa, dicen los calvinistas. Juan 3:19 dice, y esta es la condenación. Si el hombre no tuviera responsabilidad, ¿por qué dice Juan esto? Esta es la condenación. No que Dios jugó a los dados y cayó el que no y cayó el que sí. Que la luz vino al mundo. Los hombres Viene la responsabilidad de los hombres y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. O sea, que toda la voluntad de Dios era salvar. Pero hay hombres que conscientemente después de escuchar el Evangelio, que conscientemente después de ser iluminados, de ser tocados aún en parte en sus sentimientos o en sus emociones, se cierran al Evangelio porque saben que tienen que arrepentirse y dejar el pecado. Entonces, ¿cuál es la condenación de que Dios escogió unos a otros? No, dice, porque amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahí está, ¿cómo podría Dios cargarle responsabilidad al hombre si él desde antes ya escogió lo que había de ser? Una persona podría decir, pero es que tú escogiste a unos y a otros no escogiste, entonces tú no puedes condenar a nadie porque
porque no es la responsabilidad de ellos, ya tú lo habías decidido que fuera así. Claro. No existiría la responsabilidad humana. El ser humano no sería responsable de absolutamente nada. Y el día en que, el día en que Dios juzgue en el juicio al final, en el juicio ante el gran trono blanco, todos los que estuviesen en ese juicio tendrían un argumento válido para decir que no pueden ser condenados. Porque todos dirían, claro, pero si tú a mí no me escogiste, yo no era de los escogidos. Como yo no era de los escogidos, no podía responder a tu llamado ni podía arrepentirme y creer. Entonces yo no hice mi propia voluntad, yo hice fue tu voluntad. Y tu voluntad era que yo no creyera ni me arrepintiera, ni me volviera a ti. Por ende, ¿cómo me vas a mandar al infierno? O sea, el juicio final sería un absurdo. Sería un completo absurdo ese juicio final en donde Dios estuviese condenando gente que no tenía ninguna posibilidad de arrepentirse y creer en el Evangelio. Simplemente la gente diría, bueno, me tienes que salvar porque yo hice tu voluntad. Tu voluntad era que mientras estaba vivo ni me arrepintiera ni creyera. Tú me programaste para ser así. Entonces, si tú me programaste para ser así, yo hice tu voluntad. Por ende, como hice tu voluntad, tengo que ir al cielo. y ante esa lógica, pues, ¿qué se podría decir? Pues tiene todo sentido lo que ellos estarían diciendo. Pero obviamente no es así. O sea, las cosas no son así. Existe la responsabilidad humana. El ser humano es responsable ante Dios de todos y cada uno de sus actos. Nosotros no estamos siendo movidos como un robot programado. O sea, nosotros no somos robots que estamos programados para tomar una decisión u otra, ¿no? Cada ser humano decide si ama el pecado o si ama a Dios. Y los que aman el pecado, aunque Dios les haga el llamado y la propuesta de salvación, lo van a rechazar. Pero si alguien ama la verdad y ama la justicia y quiere acercarse a Dios, Dios lo va a ayudar. Y esa persona va a clamar a Dios y Dios le va a responder positivamente para que se acerque a él. Me parece que es lo más lógico. Una última cosita ya. Algo bien importante es que la soberanía de Dios no raya con que Él haya dado libre albedrío. No raya, porque Dios tiene todo bajo control y le da al hombre libre albedrío. Pero llega un momento donde Él, al enviar un juicio, dice, hasta aquí te llegó tu libre albedrío. Pero durante el tiempo que era necesario, yo te lo di. O sea, llega un momento donde Dios, porque si el hombre, si Dios siendo soberano, dejara que el hombre en su maldad tuviera todo el tiempo libre albedrío, pues imagínense cómo se multiplicaría la maldad y Dios no estaría juzgando. Pero Dios es soberano, le da al hombre libre albedrío, pero llega un momento donde le dice, hasta aquí no más. Claro. Hasta aquí estuve contigo, te di este tiempo, ya no más. Sí. Ah, que yo quiero vivir más, no. El tiempo tuyo se cumplió, porque Él es Dios. Entonces yo no veo por qué tenga que rayar y poner tanto problema. La soberanía de Dios, el libre albedrío, la soberanía, es que la soberanía, claro, Él es soberano, pero si Él no hubiera querido tener un ser que lo escogiera voluntariamente para amarlo a Él, no había creado al hombre, había creado un títere donde le hubiera dado cuerda, tú estás programado para amarme, tú estás programado para hacer todo lo que yo quiera, y uno no ve eso, porque ni siquiera con Adán y Eva eso pasó. Estaba el árbol de la vida, donde Dios quería que el hombre tomara todo el tiempo del árbol de la vida, y como una excepción de todos los árboles estaba el otro, que no se lo podía esconder. ¿Por qué? Porque Dios no quería títeres, quería alguien que lo ame porque decidió amarlo de corazón. Había esa otra opción ahí que indudablemente Dios no quería que la tomara. Y el hombre no tenía ni siquiera ninguna absoluta, estaba pleno, no era un hombre caído, era un hombre que estaba pleno en comunión con Dios, que no le faltaba nada. Y sin embargo, usó su libre albedrío para pecar y hemos estado en las que hemos estado debido a esa decisión de ellos. A esa decisión que hubo allá. Pero sí. Lo interesante de este grupo es que nosotros aquí no estamos adoctrinando a nadie. Nosotros estamos exponiendo a nivel personal lo que nosotros creemos. Pero ustedes tienen la oportunidad en determinado momento de decir, hombre, yo voy a mirar este mes y me voy a poner a estudiar predestinación acá en la Biblia a ver si las cosas son así.
y usted está en su perfecto derecho. Porque lo bueno de eso es que no estamos adoctrinando a nadie. Estamos exponiendo hasta el momento la luz que tenemos cada uno individualmente, pero decimos, aquí está la Biblia, hágale. Estudie, métese en ella y sabe que usted, pero el día que usted tome una posición, que sea una posición no porque alguien lo adoctrinó a usted o le dijo que las cosas tenían que ser así, sino porque usted la descubrió y llegó hasta ahí. Eso es, digamos, poder uno llegar a la verdad sin ser manipulado, ¿sí? Claro. Sin ser adoctrinado, sino que sea Dios el que le muestre a uno la verdad libremente. Hay otra. Sin olvidar, claro está, que nuestro propio entendimiento, nuestros propios razonamientos tienen el peligro de caer de salir de la línea de la verdad. Nosotros, en la seguridad de un Dios lleno de amor, tenemos la ayuda y la guía del Espíritu Santo, que es Dios, para siempre cuando estamos en el grupo, cuando estamos personalmente leyendo la palabra, sabemos que Él nos está asistiendo para no caer en esas equivocaciones. Y estos grupos se dan por eso, para que le aclaren a uno muchísimas cosas y entonces ahí sí permanecemos en el reposo que Dios nos quiere dar, que es un reposo que viene del cielo. Hay otro asunto en cuanto al libre albedrío que tenemos a veces que entender. Que así como Dios dotó al ser humano de libre albedrío, Dios también tiene libre albedrío, ¿ya? Con una gran diferencia, que es que Dios es todopoderoso y nosotros no, ¿ya? Esa es la gran diferencia. Entonces, como Dios es todopoderoso, mi libre albedrío, si se enfrenta al libre albedrío de Dios, o sea, hay dos libres albedríos confrontados, ¿quién va a ganar? Obviamente el que es todopoderoso, o sea, Dios. O sea, si yo quiero, por ejemplo, si yo quiero vivir para siempre y hago todo lo posible por vivir para siempre, y Dios dice, no, no vas a vivir para siempre, ¿quién gana? Dios. Claro. Si no, tu vida va a durar lo que yo diga que dure. Y esta es mi voluntad. Mi voluntad es que el hombre viva máximo 120 años. De ahí no puede pasar. ¿Quién le va a vencer? ¿Quién va a poder pasar? Si él pone una raya, ¿quién puede pasar después de esa raya? ¿Ya? Así como lo que estudiamos de Jonás alguna vez. Dios le dijo a Jonás, ve a Nínive. Y Jonás dijo, no quiero ir a Nínive. Dios le levanta una tormenta, ¿ya? Para que él al final tenga que con su libre albedrío hacer la voluntad de Dios, porque él sabía que él era profeta de Dios, y termina yendo a Nínive. Aunque no lo puso, Dios pudo haber hecho así y ponerlo en Nínive. ¿Ya? Simplemente Dios en su libre albedrío también levanta una tormenta que pone a razonar a Jonás en el vientre del pez para que se dé cuenta que él no es Dios para hacer su propia voluntad, sino que tiene que obedecer la voluntad de Dios. Y Jonás al final hace lo que Dios quiere, tomando él la decisión en su libre albedrío de terminar yendo a Nínive. ¿Ya? Pero Dios inclusive pudo haber hecho así. Hacer con chasquear los dedos, Jonás estaba en Nínive. Así él no quisiera. ¿Ya? Entonces, hermanos, cuando se enfrentan dos libres albedrío, gana el que tenga más fuerza. Y en este caso siempre va a ganar Dios. O sea, una confrontación entre Dios y el hombre siempre la ganará Dios. En cualquier ámbito y cualquier incluso razonamiento. Cualquier razonamiento del ser humano contra el razonamiento de Dios, el razonamiento de Dios será el correcto por encima del razonamiento humano, porque Dios razona y tiene un pensamiento mucho más alto que nuestros pensamientos. Entonces, todas esas cosas, hermanos, tenemos que analizarlas y tenemos que tener en cuenta porque nos llegan hermanos con ideas muy extrañas, o para mí son extrañas, pues, ya, que aunque suenan muy bien y están aparentemente muy bien estructuradas y aparentemente bien sustentadas con muchos versículos, no cuadran con la totalidad de la escritura, y la suma de tu palabra es verdad, como dice en el Salmo 119. No cuadran con todo, cuadran con algunos versículos sacados de contexto, pero no cuadran con la totalidad. Entonces ahí es donde está el problema, que cuando yo saco una idea, un pensamiento, tiene que cuadrar con la generalidad, con toda la escritura.
Y si no cuadra, entonces es mi pensamiento, no es el pensamiento de Dios. Amén. Uh-huh. Qué bueno saber que aún en las pruebas se está manifestando el amor de Dios hacia nosotros. Uh-huh. Esa esperanza que tenemos siempre de que la voluntad de Dios, como lo dice la palabra, es buena, agradable y perfecta. Ajá. Y sabemos que muchas veces lo de agradable se pone difícil, pero son manifestaciones del amor de Dios, aún en las pruebas. Sí, claro, eso es absolutamente cierto. Si hay alguien más, bien, doctor, bienvenido. Tenemos un invitado nuevo acá que esperamos que nos acompañe, es el doctor Ricardo Andrés Arboleda García, él es médico veterinario que vive aquí en Manizales. Entonces le damos la bienvenida. Bienvenido. Y bueno, también cuando quiera aportar, en libertad también lo puedes hacer. Qué bueno que nos acompañes en este ratico que nos queda. Bueno, vamos a seguir y seguimos hablando del tema si es necesario lo que se necesite, ¿no? Pensaba también en cómo el pueblo romano, un pueblo bárbaro que ejerció su libre albedrío en la muerte del Señor Jesús, cumplió las profecías que el Señor Jesús que Dios en su libre albedrío ya había determinado que se cumplieran, ¿no? No le partieron las piernas al Señor Jesucristo en el día de la Pascua, fue atravesado con una lanza, y ellos estaban haciendo lo que creían que en su libre albedrío, sin ningún tipo de temor de Dios, lo estaban haciendo, y todo se cumplió. Entonces, es bueno pensar sobre eso, ¿no? De que la soberanía de Dios y el libre albedrío de Dios no raya con el libre albedrío del hombre. Dios termina haciendo su voluntad. O sea, es como sentarse a jugar ajedrez con Dios. Imaginemos todo el que ha creado el cielo, las estrellas, las maravillas macroscópicas y microscópicas, y me siento yo a jugar ajedrez con él a ver cómo de pronto le gano una jugadita. Hombre, eso sí, eso es tal vez demasiada presunción. Él siempre terminará haciendo su voluntad, pero no a costa de que el hombre no tenga libre albedrío. Bueno, leo el versículo, digamos, ok, en el 4 dice, porque en cierto lugar dijo así, estamos en Hebreos 4:4, porque en cierto lugar dijo así el séptimo día, reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Entonces, estamos hablando aquí en Génesis 2:2 de la creación. ¿Cuál estás? Estamos otra vez con el libro de Hebreos 4:4, ¿no? Porque en cierto lugar dijo así el séptimo día y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, ¿no? Entonces, vemos que Dios hizo el mundo en 6 días y descansó en el séptimo día. Y bueno, aquí habla otra vez, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Voy a leer un versículo más, 2 versículos más y comentamos, ¿no? Que acabo yo de leer el Salmo 95:11. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y voy a volver a leer Salmo 95 y ustedes si quieren hacen el comentario. Salmo 95 del 7 al 11. Salmo 95 del 7 al 11 dice otra vez lo leo, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masar en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Entonces yo les dejo para que comenten sobre esto. Me llama mucho la atención es que el pueblo
de Israel en el Antiguo Testamento estaba en el desierto. Pero yo creo, ¿no? Yo creo que nosotros en cierta manera también estamos en el desierto. Este mundo es un desierto. Este mundo es decir, es absolutamente hostil a la fe, hostil también al Señor Jesucristo, hostil también a la palabra de Dios. Tenemos un enemigo que es el mundo, tenemos un enemigo que es nuestra propia carne, el pecado, y tenemos un enemigo que sabemos que es el enemigo que el Señor Jesucristo venció en la cruz. Y pues realmente en medio de todo eso, Dios nos está llamando a entrar en su reposo. Y una de las condiciones es la obediencia, seguir las instrucciones de Él y conocer quién es Dios integralmente en todos sus atributos, no solamente en uno o dos atributos, porque si conocemos parcialmente quién es Dios, parcialmente vamos a hablar de Él y parcialmente vamos a vivir de acuerdo a esos atributos parciales, pero no a Dios en toda su integralidad. Y tampoco vamos a conocer exactamente cuáles son los caminos realmente que Él tiene. No sé si hasta ahí hay alguien que quiera comentar algo. Vamos en el 7. Sí. Bueno, aquí nos están diciendo que Dios reposó de toda su obra en el séptimo día. Pensemos en lo siguiente: Dios es un Dios omnisciente, omnipotente, tiene un plan desde antes de la fundación del mundo. A Dios nada lo coge por sorpresa, Dios lo sabe todo. O sea, cuando el Señor terminó de crear el día séptimo, el día sexto terminó, el día séptimo ya Dios descansa porque ya no solamente sabe que ya terminó la obra creativa, sino que ya Él sabe todo el futuro de la humanidad hasta el final. O sea, ya Él sabe todo, sabe cómo va a salvar a los seres humanos, sabe todo. Entonces él entra en un estado de reposo, en el sentido de que ya todo está terminado para Él. Para nosotros no, porque nosotros somos los que estamos viviendo las experiencias. Estamos en este mundo viviendo, sufriendo, gozando, haciendo todas las cosas que tenemos que hacer en esta vida. Pero Dios, por eso tenemos que ponernos a veces como en la situación de la mente de Dios. ¿Cómo ve Dios las cosas? Dios no la puede ver como la vemos nosotros, porque ya Dios ve todo como una obra terminada. O sea, Dios si quiere, como Dios está fuera del tiempo, no está como nosotros dentro de este espacio-tiempo, sino fuera del espacio-tiempo que estamos nosotros. Dios puede ver del principio, desde que creó el universo y el mundo, hasta el final. Por eso él puede decir: ya yo terminé toda mi obra. Nosotros podemos, en cierta medida, quedar en esa misma situación que tiene Dios si confiamos en Él y si creemos en Él. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que a la postre, si creemos en Él y seguimos sus enseñanzas, a la postre, nuestro final es un final feliz, un final de gozo, de paz con Él por la eternidad. O sea, porque ya Él nos ha revelado a través de su palabra que el destino final de todo verdadero creyente, de todo verdadero hijo de Dios, es un final en el que va a haber paz, tranquilidad, felicidad y estrecha comunión con Él por toda la eternidad. Entonces nosotros podemos entrar en ese reposo desde hoy, si confiamos enteramente en Él y si no andamos en incredulidad. Pero si nos volvemos incrédulos y desobedecemos y vivimos de una manera, aunque somos ya cristianos y vamos a una iglesia, seguimos viviendo de una manera doble, o sea, estamos en el mundo y estamos con el Señor, ¿podemos estar en ese reposo? La respuesta es no. Ahí no podemos vivir en reposo. Pero si usted, no perfectamente, pero sí sinceramente, está creyendo en Dios y haciendo su voluntad, usted puede tener la plena certeza de que su final, no importa cuál sea su situación hoy, su final es bueno, su final es perfecto, su final es excelente. El final es que vamos a estar con Él por toda la eternidad. Entonces usted en su corazón puede estar en reposo, de este reposo que nos estará hablando. Entonces la Biblia nos enseña y nos dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No lo endurezcamos, creamos en Él, confiemos y vivamos conforme a todas sus enseñanzas, a todo lo que el Señor Jesucristo nos ha mandado. Y así podemos estar plenamente en reposo desde hoy
de ahora en adelante, en el reposo de la paz que Dios nos da a través de Jesucristo. Eso es lo que nos están tratando digámoslo así, de informar el autor de Hebreos, y nos está diciendo que no nos endurezcamos por causa del pecado y que no nos endurezcamos nuevamente por causa de la incredulidad. Confiemos completamente en Dios, confiemos completamente en sus promesas, y así ya desde hoy estaremos en el reposo del Señor. Eso es lo que quería comentarte, hermano. Muchas gracias, hermano. Dice el versículo 8, porque si Josué hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Dice en Deuteronomio 31:7, dice desde el 6, voy a leer: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó a Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: anímate, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Ese es el 31:7. Y Josué 22:4. Josué 22:4, que son las citas que están ahí para ayudarnos al contexto. 22:4 dice: ahora pues que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra que de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Entonces esto es lo que está hablando, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, versículo 9, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Vuelvo a leer: porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿Cómo ve usted este versículo, doctor? Y ahorita le pregunto a Nelson. Pues quiero tener la opinión de ustedes, ¿no? Sí. 10. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Bueno, entonces vemos eso, de que lo que les estaba diciendo ahorita, nosotros desde hoy podemos estar ya en el reposo. Ya, así como ya Dios reposó de sus obras en el séptimo día y ya sabe todo desde el principio hasta el final de los tiempos, nosotros, si confiamos en Él, también podemos desde ya estar en ese reposo. Pero si caemos en desobediencia y en incredulidad, nos va a pasar lo mismo que le pasa al pueblo, a la nación de Israel. A la mayoría de ellos, pues, que no han creído en Dios como debe ser. Como Israel, ¿ustedes consideran que Israel, la nación toda, está en reposo? No. Viven de guerra en guerra, de conflicto en conflicto, de persecución en persecución. ¿Por qué Israel? Sí, claro, hermano Marta, claro que no. O sea, Israel vive de mal en mal. O sea, como Dios les prometió que les iba a pasar en el libro de Deuteronomio, si no recuerdo mal, de las bendiciones de la obediencia y de las maldiciones de la desobediencia. Bueno, ellos siempre han andado vagando en su corazón. ¿Ya? Entonces, ¿puede Israel estar en reposo? No, no puede Israel estar en reposo. Porque viven siempre controvirtiendo con Dios. Siempre viven desobedeciendo a Dios. Y siempre vive la mayor parte del pueblo, no todos, porque siempre queda un remanente. La mayor parte del pueblo siempre vive en incredulidad, no obedeciendo a Dios como debe ser. Entonces Israel no puede estar en reposo, a pesar de que son pueblo de Dios y que esa es su nación y que Dios los ama. ¿Ya? ¿Por qué? Por su desobediencia. Entonces, si esa es la situación del pueblo de Israel, por su desobediencia y por su incredulidad, ¿les parecería o sería algo justo que usted y yo, siendo cristianos, y hagamos exactamente lo mismo que el pueblo de Israel, incredulidad y desobediencia, estemos en reposo? Pues no, no vamos a estar en reposo, no vamos a entrar en ese reposo. Y esa es la advertencia que nos están haciendo,
que para que podamos estar en ese reposo de Dios debemos vivir en fe y en obediencia a Dios todo el tiempo de nuestra peregrinación por este mundo. Entonces, si nosotros este corto periodo de tiempo, 70, 80, 100 años, lo que nos toque vivir en este mundo, vivimos creyéndole a Dios y en consonancia a lo que creemos, obedeciéndolo, entonces nosotros podemos ya tener la paz. Y Dios nos rodea de paz. Pero aquellos que son tercos, desobedientes, no van a tener paz. ¿Ya? Entonces Dios nos ha dado a nosotros reposo si vivimos para Él. Le aseguro que Dios, aquel que sigue sus enseñanzas, y su enseñanza y su mandamiento es que creamos en aquel que Él envió, que es Jesucristo, Dios nos rodea de paz y estamos ya en su reposo. No importa qué circunstancias haya en la vida. ¿Ya? Nosotros ya, es que al saber uno cuál es su final, ya uno está tranquilo. Ya, que pase aquí lo que quiera pasar. Este mundo es solo un ratico. Que la vida humana no es nada. Nuestras vidas es como una sombra. Nuestra vida es como una niebla que la vemos un momentico en la mañana y ya se desaparece. Bueno, así es la vida del ser humano. Por eso, como nosotros somos conscientes de la finitud de la vida, sabemos que a la postre, al final, vamos a estar con Dios por toda la eternidad. Y eso ya nos da una tranquilidad que uno dice, pues que pase aquí lo que tenga que pasar. ¿Ya? Entonces, Jesucristo nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque nos hace entender que nuestro final es bueno. Si vivimos en obediencia, si vivimos en fe, si nos acercamos a Dios continuamente, diariamente. Solo así. Pero el cristiano que vive viviendo en sus propias fuerzas, que no cree en Dios, que también es incrédulo, que también lo desobedece, que le gusta vivir de una manera como vive la nación de Israel. No me refiero al remanente que siempre es escogido por gracia, que siempre está haciendo la voluntad de Dios, sino a la mayoría del pueblo. Pues obviamente va a vivir exactamente lo mismo que la nación de Israel. Porque si no, Dios no sería justo. Y Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ya nosotros creemos que Dios era uno antes y ahora es otro. No, Dios es el mismo. Y esas mismas advertencias que le hizo a la nación de Israel lo hace en el libro de Hebreos. Y todo lo que le pasa a la nación de Israel nos sirve de ejemplo a nosotros para que no sigamos los mismos pasos que ellos. ¿Ya? Le damos gracias a Dios por la nación de Israel porque su desobediencia y su forma de actuar equivocada nos sirve de ejemplo para que no hagamos lo mismo. Lo malo es que hay cristianos que ven eso y practican y hacen exactamente lo mismo que Israel. O sea, eso no tiene sentido si nosotros actuamos exactamente igual que Israel. Tenemos que darnos cuenta de cuáles fueron los errores que ha cometido la nación de Israel a lo largo de la historia para no hacer lo mismo. Tenemos que estar muy atentos a la palabra de Dios, estudiarla profundamente para hacer la voluntad de Dios conforme a la voluntad de Dios y no conforme a nuestros pensamientos y no andar en incredulidad. Eso es lo que puedo compartirte de este pedacito, hermano. Amén. Amén. Y nosotros debemos confirmar con nuestras vidas que hemos nacido de nuevo y en ese nuevo nacimiento hemos recibido el Espíritu Santo de Dios. Y si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, pues qué bueno que conocemos el futuro. Como dice el médico, ya sabemos qué nos va a pasar. Y la condición es que en nuestras vidas manifestemos eso, la presencia del Espíritu Santo en nosotros, que nos dé la fortaleza para arrepentirnos realmente, de una manera auténtica, arrepentirnos y entregar nuestras vidas a Jesucristo. Ya sabemos qué nos va a pasar en la eternidad. Qué bueno saber eso, ¿no? Y reafirmarnos en eso porque vienen las acechanzas del demonio, vienen las oportunidades de pecado y fortalecidos en el Espíritu vamos a superar todo eso. Ya lo venció, Jesucristo ya lo venció y nosotros vamos a ratificar esa victoria de Jesucristo en la cruz sobre el pecado, la muerte, lógicamente sobre su sujeto que es el demonio. El desconocimiento, hermano, de la palabra de Dios es un problema para el pueblo de Dios. Porque si uno no sabe lo que Dios quiere, ¿cómo lo va a hacer? O si uno cree que Dios piensa una cosa y vamos a ver que no era así. Porque Dios en su palabra dice otra cosa. Y uno no sabe.
pues corre uno el riesgo de vivir equivocadamente y no andar conforme a la voluntad de Dios. Y eso le pasa mucho a la iglesia hoy. Hay mucho desconocimiento de la palabra de Dios. Los cristianos, muchos no leen la palabra de Dios. No la leen. Entonces, como no la leen, no saben bien qué es lo que Dios piensa. Y dan por bueno cosas que no son muy buenas delante de Dios. Estoy hablando de una manera general. Cada quien tiene que analizar bien si todo lo que acepta y todo lo que cree tiene que filtrarlo por la Biblia. O sea, todo lo que yo acepto y creo como bueno y correcto y que a Dios le gusta, yo tengo que llevarlo a la Biblia a ver si es verdad y buscar por todas partes a ver si estoy en lo correcto o me estoy equivocando. Entonces, hermanos, la importancia de estos grupos es que nosotros analicemos y estudiemos, y por eso estamos estudiando versículo a versículo, mirando a ver bien. O sea, yo puedo creer que a Dios le está agradando algo y vamos a ver que no le gusta. Tengo que estar seguro si le gusta o no le gusta a él, para yo poder estar en su reposo. Porque de pronto yo pienso que, por ejemplo, cosas tontas, que a mí me parecen muy tontas, que un cristiano tenga ciertas cosas en su casa como una herradura o como esos budas que tienen algunos cristianos en sus casas. Y yo a veces llego a la casa de un creyente y veo esas cosas y yo le digo, pero, o sea, tú sabes lo que eso significa, lo que eso simboliza. O sea, una herradura detrás de la puerta indica que tú estás confiando en que la herradura te va a traer suerte. O que el elefante ese, que es como un símbolo del oriente, pues bueno, también de prosperidad y de todas esas cosas, que ese es lo que te va a traer suerte. Cuando Dios es el que nos da todas las cosas, el que nos provee, y tú confías en una herradura, y Dios nos dice que no seamos agoreros, ni sortílegos, ni que creamos en esa clase de cosas. Yo sé que eso es una tontería, porque eso la verdad no tiene mucha importancia, pero para Dios sí. Ya, a Dios no le gusta, no le parece. Y por una tontería como esa, uno puede traer sobre su propia vida alguna especie de reconvención de parte de Dios por estar haciendo esas cosas. Entonces esos son detalles pequeños. Y a mí me parecen cosas muy chiquitas, muy pequeñas. Pero lo que a mí me parezca chiquito, de pronto para Dios sí es importante. Y no, Dios me va a decir, no, yo quiero que confíes en mí, no en esa herradura que tienes detrás de la puerta. O en esa, ¿cómo es que le dicen? Una hoja de sábila. Ponen una hoja de sábila también detrás de la puerta. Bueno, los seres humanos, y hay cristianos que todavía ya son cristianos y por desconocimiento siguen haciendo esa clase de cosas. Eso es solo por ponerles un ejemplo. Pero hay muchas cosas que el pueblo de Dios hace por desconocimiento, porque no están pendientes todo el tiempo de lo que la palabra de Dios dice. Tenemos que estar mirando en la palabra de Dios a ver si estamos bien o nos estamos equivocando. Ya, por ejemplo, yo tengo el problema con el fútbol. A mí me gusta mucho el fútbol, ¿ya? Y cuando había partido de la selección Colombia o había partido del Junior, porque yo soy de Barranquilla, entonces le voy al Junior, tenía el problema que me iba a veces a ver partido y no iba a la iglesia, ¿ya? Entonces esas cosas Dios me hacía ver de alguna manera o de otra de que yo tenía en mi corazón un ídolo, ¿ya? Que ponía ciertas cosas por encima de él. Entonces esas cosas, aunque a mí me parezcan pequeñas, a Dios no le parecen pequeñas. Y Dios me tiene que reconvenir, me tiene que exhortar de alguna manera para que yo me dé cuenta que eso no está bien, ¿ya? Entonces, hermanos, eso es algunas de las cosas que les quería compartir para que estemos pendientes de los detalles y no solamente no robarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios. Claro, eso es importante, pero también hay otras cosas pequeñas que Dios las tiene pendientes. ¿Ya? Eso era lo que quería compartir. Recuerdo ahora bueno, no cristianos, pero sí que dicen son creyentes y consultan brujos y miran cómo es lo de las cartas. Y bueno,
con frecuencia. Hombre, la voluntad de Dios no es por ahí. En esos detalles que comenta usted, médico, de cosas que cree uno que no son malas, pero son desagradables a Dios. Es la evaluación que uno tiene que hacer. Si o estas cosas pequeñas son agradables o no. Y como nos dice la palabra, edifican o no. Y entonces vamos entendiendo cuál es la voluntad de Dios. Sí, ya nos queda poquito tiempo, pero voy a leer un comentario acá que nos está haciendo una hermana. Dice, y la esperanza en chances, balotos, bueno, todo esto. Algo que me queda a mí sonando son dos cosas con respecto a ceñir nuestro corazón y nuestro conocimiento en Dios. Eh, el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Pero también hay otro que se puede aplicar acá y es que en tierra de ciegos el tuerto es rey. ¿Qué quiero decir yo con eso? Que si nosotros realmente no nos aplicamos y nos ponemos a buscar el derecho que tenemos de conocer a Dios de primera mano a través de la lectura y la comunión con Él, siempre va a ser otra persona la que nos va a contar, ¿sí? Y puede, no estoy juzgando su corazón, puede que no sea una apóstata, puede que no sea una persona que esté interesada en dar una mala enseñanza, pero puede estar tuerto también, puede que no esté viendo exactamente todo con respecto a cómo la palabra lo da. Entonces la otra persona simplemente está, como no está recibiendo por su esfuerzo, está recibiendo de pronto una enseñanza que no es exactamente la que es confrontable con lo que está en la palabra de Dios. Entonces uno no puede vivir tampoco la fe de los demás. O sea, Dios nos dio maestros y personas para perfeccionarnos, pero Dios nos dio potencial a nosotros para que tengamos comunión con Él y podamos conocer cómo en nuestro Padre Celestial, hasta donde Él nos permita en todos sus atributos, sea, no, si un hijo tiene derecho a conocer cómo es su papá, no es sino que se acerque. Pero si no se acerca, entonces a alguien que le empieza a contar, no, mire, su papá es así, su papá es así, no tiene sentido. Entonces, esto me llama la atención lo que dice el doctor también, porque el estar metidos acá en la palabra nos permite a nosotros también empezar a mirar un poquito las cosas como Dios desde afuera, no solamente la perspectiva humana. ¿Qué quiero yo decir? Por ejemplo, en Efesios 2:6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Perdón, versículo 2:5 dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Dios está hablando en pasado, por lo que él decía el doctor, Dios ya ve las cosas desde afuera terminadas. No me está viendo aquí simplemente luchando solo contra el pecado, pensando que hay que postrado en el desierto, sino Él ya me está viendo a mí que resucitado, no solamente mi espíritu, sino mi cuerpo, un cuerpo glorificado, glorioso, y sentado en los lugares celestiales con Él. Entonces, eso le habla a uno de levantar la visión para colocarla realmente en Él, y no en una visión limitada simplemente de una persona, en la cual nosotros estamos como limitados, es exactamente a como esa persona ve las cosas. Entonces, qué bueno que nosotros podamos empezar a respetar nuestros pastores y nuestros pastores y maestros y todo, pero no tener caudillos en nuestra vida, porque el caudillo siempre está diciendo, por aquí es y punto, y síganme ustedes. Y un pastor puede decir, pues por aquí está la luz que yo tengo, pero ahí está la palabra. Mira a ver si lo que yo le estoy diciendo ahí está de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces, eso nos obliga, y siempre los hombres siempre nos van a fallar. Entonces, la importancia de tener los ojos puestos en Él. Todo el mundo nos va a fallar. Nosotros también le fallamos a veces a los demás, porque somos humanos. Pero si nosotros tenemos la palabra puesta, los ojos puestos sobre la palabra, las promesas y Él, pues vamos a estar mucho más victoriosos y tranquilos porque sé que me van a fallar, pero yo tengo mis ojos puestos en el que nunca me va a fallar y que va a completar sus promesas
de que algún día, por su gracia y su poder, vamos a poder estar sentados con cuerpos glorificados, como dice acá, en los lugares celestiales con Cristo Jesús por toda la eternidad. Es importante eso. Ya quedan Y 10 si minutos. fallamos, arrepentidos Claro, en Jesucristo, porque sí, somos humanos y podemos fallar. claro, pero Pero el arrepentimiento sincero y auténtico y volver los ojos a Cristo y retomar el camino. claro, es como una carrera. Tú sabes que estás en una maratón, por decir algo, estás en una maratón y por decir un ejemplo tonto, la meta final está en Chipre, en el barrio Chipre. Yo no soy de acá de Manizales, pero la maratón salió por allá de una parte, por allá donde están todas las fábricas en maltería, ¿sí? Durante el camino tú te puedes caer y durante el camino puede de pronto hasta una bicicleta atropellarte un poco y entonces tú te paras, tomas el tiempo, si es necesario te asisten en algún lugar, no sé, en algún puesto que hay, pero tú ya tienes claro para dónde vas. Y hoy tienes claro que después de que te sanen las rodillas con las cuales tú te caíste, vas a seguir porque es que ya tú sabes a dónde vas. Entonces, nosotros no podemos impedir que tengamos caídas en el trayecto, pero nosotros sí es nuestra responsabilidad saber que sabemos cuál es la meta y a dónde tenemos que llegar y que tenemos que seguir con la gracia de Dios mientras Dios nos esté corriendo hasta llegar allá. Entonces eso nos da poder porque sabemos que llegamos allá y allá tenemos la victoria y que Dios nos va a ayudar. Pero lógicamente caemos y abogado tenemos para con el Padre así Cristo es justo, pero nos paramos y seguimos porque sabemos para dónde vamos y sabemos el Dios con el cual estamos contando en su gracia y su poder para poder llegar allá. Y que no podemos responder por otra persona en el momento porque yo tengo que llegar. O sea, si yo puedo ayudar a alguien, inspirar a alguien en la carrera, muy bueno. Pero al fin de cuentas, yo no puedo dejar de dirigirme a donde estoy siendo llamado, porque soy yo individualmente que le tengo que rendir cuentas a Dios de mi caminar hasta encontrarme con Él en su presencia, ¿no? Entonces, bueno, si hay algún comentario más, pero tenemos 8 minuticos para orar si ustedes quieren por alguien. Sí, dice, aquí hay una hermana. Quedan 5 minutos, hermano. Listo. Entonces vamos a orar. Vamos a orar. Sí, listo. Vamos a orar y bueno, darle gracias a cada una de las personas que asistieron a la reunión, por el doctor, por sus aportes, por su ayuda en el desarrollo del estudio de este libro de Hebreos, por el hermano Nelson también y su familia por el apoyo también de estar acá, de participar, por la vida de Nidia Esperanza, que ella nos está acompañando ahora cada vez que puede, por la hermana Marta Incapié, que nos acompaña cada vez que puede también para edificarnos junto a la señora Luz Marina, don Orlando, Andrés, su familia, por Rosita, por Iván, y porque esta noche nos ha acompañado un doctor que es veterinario que vive aquí en Manizales, se llama Ricardo Andrés Arboleda, y bueno, qué bueno que nos pueda seguir acompañando cada vez que pueda, y pues los aportes y todo esto, bienvenidos. Entonces vamos a orar por las personas que están acá. Padre Celestial, te doy muchas gracias por permitirnos reunirnos y estudiar tu palabra en esta noche. Permite que tu palabra nos fortalezca en nuestro caminar, fortalece nuestra fe, nuestra comunión contigo, que podamos cada vez tener una comunión personal más íntima y personal contigo a través de la oración, a través del ayuno, del arrepentimiento, de poder, sabemos que no podemos tener un caminar perfecto, pero sí sincero y esforzado, que nos motives cada vez más a leer la palabra, a estudiarla, y bueno, todo lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias por Abraham Jorge de México, que entró un rato, bueno, y salió. La señora Luz Marina, don Orlando, el doctor, Rosita, Iván, Marta Incapié, Esperanza y Ricardo Andrés. Te damos muchas gracias por la vida de ellos. Tú sabes las cargas, las necesidades, pueden ser necesidades espirituales, necesidades emocionales, pueden ser necesidades físicas, pueden ser necesidades económicas. Tú conoces, Padre Celestial, la necesidad de cada una de las personas que estamos acá. Tú eres un Dios bueno que provee. Yo te pido que tú abras puertas en el nombre de Jesús. Tú llamas a las cosas que no son como si fueran y das vida a los muertos. Padre Santo, permite que podamos ver puertas que tú abres
para la provisión que tú quieres que tengamos. Danos inteligencia espiritual para discernir lo que tú quieres que nosotros hagamos y las puertas que tú quieres que entremos. Guíanos hacia ellas en el nombre de Jesús. Pero gracias porque tú eres nuestro proveedor y de una u otra manera vas a proveer, Padre Celestial, a cada una de las necesidades que tenemos, porque tú eres un Dios todopoderoso. Y a pesar de que pasamos momentos difíciles a veces por las pruebas, sabemos que al final tenemos tu provisión y la provisión principal es la vida tuya en nosotros, Padre Celestial, y la vida eterna, el perdón de los pecados, la salvación. Estamos orando por la hermana de Florecita que está infartada, se llama Susana. Padre Celestial, te pedimos por la vida de Susana, te pedimos que ella no vaya a cruzar la línea de la eternidad sin haber experimentado el arrepentimiento y ponerse a cuentas contigo, y que ese sumario judicial que tenemos todos los hombres por delitos y pecados, antes de arrepentirnos y ponernos a cuentas contigo, sea quitado a través del arrepentimiento, porque la salvación es por fe, no por obras, por la fe en ti, Señor Jesucristo, a través del arrepentimiento. Te pedimos que tú la guardes, la protejas, que no vayas a permitir, la sanes, pero no vas a permitir que esta señora pase la línea de la eternidad sin haberse puesto a cuentas contigo a través del arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. Te damos muchas gracias por esta noche, Padre Celestial. Bendice cada una de las familias que estamos representadas acá y que cada vez las personas sientan más libertad de estar acá. No estamos adoctrinando a nadie, estamos buscando la verdad libremente y sin manipulación a través del estudio de la palabra. Y eso nos da libertad de buscar la verdad sin ningún tipo de manipulaciones ni influencias